¿Cómo está? Dios le bendiga. Buenas tardes. Qué bueno que nos permite una vez más entrar hasta sus hogares por medio del teléfono, por medio del iPad, de la tablet, por medio de la televisión. Nos da mucho gusto, incluso por medio de las computadoras, que nos permite entrar hasta sus hogares para poder compartir un poco de la palabra del Señor. Otro jueves más que se nos acerca. Ya hemos estado anunciando que se ve la luz al final del túnel en esto. Váyase preparando por ahí su cubrebocas, váyase preparando ahí, váyase acostumbrando. Vamos a estarnos, ahora que regresemos, va a comenzar la sanitización. Creo que esto ya se va a convertir en un estilo de vida por un tiempo. Eso es bueno, porque lavarnos las manos, sanitizar nuestra ropa, sanitizarnos nosotros, es algo que debiéramos hacer por costumbre en toda nuestra vida diaria. Entonces es algo bueno que estemos haciendo esto. Véale el lado amable, que nos vamos a acostumbrar a mantener limpias nuestras manos. Fíjese que en el 2009, 2010, cuando fue la influenza H1N1, disminuyeron no solamente la influenza cuando se acabó, sino que otras enfermedades, infecciones estomacales, gripa, otro tipo de enfermedades que se contagian, se disminuyeron porque la gente se acostumbró a estar sanitizando. Entonces, pasado esto, a ver que se van a disminuir muchas enfermedades, infecciones en los ojos, en los oídos, todo este tipo de infecciones que entran por bacterias se van a disminuir por mantener todo esto limpio. Así es que veamos el lado amable. Nos da mucho gusto que esté con nosotros una vez más. Conéctese a Iglesia Ríos, ahí abajo, acá abajo en la caja de comentarios. Dele compartir a esta transmisión, compártalo en grupos, envíe este tema a otras personas, etiquete a todos los amigos que usted crea que esta palabra les va a ser de edificación, etiquételos ahí. A los que son de casa, un gusto estar con ustedes. A los que nos visitan a través de la transmisión de otras ciudades, hemos visto gente conectada de Veracruz, de La Paz, de Ensenada, de Mexicali. Hemos visto gente conectada de varios alrededores. Y vaya, eso nos gusta mucho, nos agrada y nos honra. Pero igual nosotros honremos también todo ese trabajo que están haciendo los pastores en transmisiones. Créame que para la mayoría de los pastores esto de estar en redes es algo nuevo, es algo que no habían hecho anteriormente una inmensa mayoría, pero muchos pastores se están aventando y lo están haciendo muy bien. Entonces, si usted es de otra congregación y está viendo esa transmisión, nos da mucho gusto que esté con nosotros, agradecemos que esté aquí, pero honre a sus pastores también, comparta el material de ellos, comparta este material y honremos a nuestros pastores con el esfuerzo que están haciendo en esta contingencia de continuar haciendo esta alimentación, retribución espiritual a través de las redes sociales, a través de una cámara. Entonces, mi hermano, conéctese, síganos en Iglesia Ríos, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Todas estas prédicas solamente se mantienen durante este día. A partir de mañana usted ya las va a encontrar en el canal de YouTube de Iglesia Ríos. Dele clic, suscríbase a Iglesia Ríos para que pueda ver todo el contenido que estamos subiendo y siga siendo edificado. Bueno, mi hermano, sin más preámbulo, estamos leyendo el libro de Primera de Corintios. Vamos en el capítulo 12. Usted dirá, bueno, David, te brincaste del 10 al 12, ¿por qué el salto? Recuerde que en Semana Santa leímos el capítulo 11 por adelantado, así es que ese capítulo ya lo revisamos, que es el que habla de la Santa Cena. Entonces ese capítulo ya lo revisamos, por eso llegamos al 10 y nos brincamos al 12. No estoy seguro si el capítulo 11 está todavía en YouTube, pero igual junto con este capítulo, con el capítulo 12, vamos a subir el capítulo 11 para que esté ahí al pendiente si se perdió el capítulo 11. Entonces ahí en su lugar prepare su pan, prepare su cafecito, su coquita bien helada. Si se va a comer ahí una birria que miré por ahí bien rica el otro día, unas palomitas, acomódese, póngase tranquilo, cómodo, abróchese los cinturones y vamos a arrancar. Ahí en su lugar, incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a orar.
Padre, sabemos que tú estás en medio de nosotros, sabemos que tú nos llenas de tu Santo Espíritu, Señor, y creemos que tú tienes todo bajo control, creemos que tú tienes todo en tus manos, y queremos, Padre, que tú nos ayudes a continuar buscando tu rostro, aprovechar este tiempo de contingencia para buscarte más, para llenarnos más de ti, Señor. Te pedimos, Padre, que tú guardes a cada familia de Iglesia Ríos y guardes a nuestra ciudad en esta contingencia, Señor. Ayúdanos a entender la importancia de la prevención sobre el control que tú tienes con las cosas, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, que previniendo ayudamos más, Señor. Que ayuda, Padre, a las familias a que puedan salir adelante. Gracias, Señor, porque en nuestra congregación todos hemos salido adelante y sabemos que esto es en tu voluntad y queremos que esto siga siendo así. Ayúdanos, Padre, a entender este capítulo, el capítulo 12 del libro de Primera de Corintios. Abre nuestras mentes para que podamos comprenderlo mejor y que sea tu Espíritu revelándose a nosotros. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, capítulo 12 de Primera de Corintios es un capítulo no tan largo, pero complejo. Vamos a tocar muchos puntos porque en este capítulo vamos a comenzar a hablar de los dones espirituales. Y literal, de cada don yo podría hacer una serie. Se puede hacer una serie de cada uno de los dones sin problema y nos alcanza el tiempo. Hoy voy a tocar los dones de una forma muy ligerita porque si no, de aquí esta transmisión va a durar 4 o 5 horas y nos va a hacer falta tiempo. Entonces, no quiero alargarme mucho. Siempre digo lo mismo y siempre me alargo mucho, pero vamos a intentarnos ir lo más rápido posible. Ya sabe que sus dudas, todo, escríbalas aquí en la caja de comentarios o escríbanos por inbox a Iglesia Ríos. Igual mi face personal está a su disposición, David López Jr., para aclararle cualquier duda. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 12 y dice así: No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles se les extraviaba llevándoles como se les llevaba a los ídolos mudos. Por lo tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Fíjense bien, aquí arranca Pablo rápido diciendo acerca de los dones espirituales. Entonces lo que está diciendo es: vamos a hablar de dones espirituales. Y se fija, no pone otro preámbulo. ¿Por qué? Porque los corintios ya se movían en los dones espirituales. Los corintios conocían los dones espirituales, practicaban los dones espirituales. Por eso Pablo, inmediatamente de brincar en el tema anterior de la Santa Cena, ahora se va directamente al tema de los dones sin dar ninguna otra explicación. Simplemente agarra y habla de los dones espirituales. Porque los corintios, fíjese bien, se movían en dones espirituales a pesar de que tenían un problema de orgullo, a pesar de que tenían problemas de inmoralidad sexual. Ellos se movían en los dones espirituales. Por eso cuando mucha gente quiere usar los dones espirituales como una evidencia de su espiritualidad o una evidencia de su madurez o una evidencia incluso de que está en integridad, no necesariamente es así, porque los corintios que estaban en pecado, que estaban en problemas de inmoralidad sexual, que tenían problemas de soberbia, tenían problemas de orgullo, aún así se movían perfectamente en la capacidad de los dones. Entonces por eso Pablo llega y entra directo al tema de los dones espirituales. Luego le dice: no quiero, hermanos, que ignoren. O sea, Pablo dice, no quiero que sean ignorantes, no quiero que desconozcan, no quiero que, por eso especifica que cuando eran gentiles se los llevaba de un viento a otro. ¿Por qué? No quiero, dice Pablo, que vaya a venir alguien con astucia y los desvíe de la verdad. Por eso quiero explicarles yo personalmente esto, es lo que está diciendo Pablo. Pablo en sus cartas nombra 3 cosas de las que no quiere que ignoremos. La primera cosa es que no seamos ignorantes del plan de Dios para Israel. Eso lo vimos en Romanos capítulo 11, versículo 25, donde habla de los olivos y donde dice cómo Israel pasó a ser esa nación que fue la elegida de Dios, y todos nosotros somos como olivos silvestres que fuimos injertados en la raíz que es Cristo, y que esa raíz era para los israelitas, pero ellos la despreciaron. Obviamente, dice Pablo, si nosotros siendo olivos silvestres fuimos injertados en la raíz, ¿cuánto más las ramas originales no serán injertadas en la raíz? Es decir, ¿cuánto más los judíos que reconozcan a Jesucristo como Salvador no van a ser obviamente bienvenidos a la familia del Señor?
Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, Pablo dice que no quiere que ignoren acerca de los dones espirituales, que es lo que acabamos de leer en el versículo 1. Y finalmente dice que no quiere que seamos ignorantes acerca de la segunda venida de Jesús y el estado eterno. Y tristemente, esto de la segunda venida de Jesús lo dice en Tesalonicenses capítulo 4. Pero tristemente, en estos tres temas es en los que más ignorancia hay dentro de la iglesia. Acerca de quién es el pueblo de Israel y cómo afecta o beneficia al pueblo de Israel a nuestro estatus espiritual, acerca de los dones espirituales y acerca de la venida de Jesús. Entonces, es algo interesante que en esos sean los temas más en los que más ignorancia hay dentro de la iglesia cristiana. Ahora, dice Pablo, saben que cuando eran gentiles se les llevaba a los ídolos mudos. Pablo dice, ¿saben qué? Ustedes cuando no eran creyentes, cuando no eran inconversos, ustedes seguían cualquier corriente. Ustedes iban en pos de cualquier dios. No nos vayamos nosotros muy lejos. A lo mejor ellos tenían dioses específicos a los cuales rendir culto. Nosotros a lo mejor podemos venir de otra religión o podemos venir de la iglesia tradicional, la iglesia católica, ¿no? Y muchos dirán, y muchos van contra la católica, es que las imágenes, ¿no? Es que tienen ahí los yesos. Y nos vamos siempre a los extremos muy fuertes, pero se nos olvida que a veces nosotros también vamos en pos de corrientes incorrectas dentro del cristianismo, de doctrinas que no están bien. A veces por no leer la palabra creemos cualquier cosa que se dice desde este púlpito. Y yo se lo digo, y yo lo he repetido muchas veces, si algo que estamos diciendo aquí está mal, estamos para eso. Porque a lo mejor algo de lo que yo estoy diciendo aquí no es correcto. Y usted lo está creyendo por no buscar la evidencia de la palabra. Entonces, todo lo que yo digo, todo lo que dicen los pastores aquí, usted tiene que checarlo a la luz de la Escritura. Porque Pablo dijo incluso, si yo les predico otro evangelio que no sea el correcto, sea anatema. Y yo le puedo decir lo mismo, si yo le predico algo que no está bien, algo que no va en posición con las Escrituras, no importa, usted no lo tiene que creer si yo digo algo que no va a la par de la Escritura. Por eso Pablo dice, no quiero que se vayan sobre otras doctrinas, no quiero que se pierdan, porque si antes siendo inconversos se iban en pos de cualquier ídolo, ahora cristianos tampoco tiene que pasar eso, sino que tengamos que seguir únicamente al Dios verdadero, a Jesucristo. Entonces luego dice, por tanto les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Aquí Pablo pone un principio sencillo, práctico, claro, acerca de discernir asuntos respecto a los dones espirituales. Es decir, Pablo está diciendo, juzga los dones espirituales, analiza los dones espirituales, incluso analiza quién te predica y quién te habla respecto a cómo se expresa en cuanto a Jesús, en cuanto a cómo se relaciona con Jesucristo. Hay dones, a veces nos tenemos que preguntar, ¿ese don está glorificando a Jesucristo? ¿Esa actividad está glorificando a Jesucristo dentro de la iglesia? ¿Promueve al verdadero Jesús este don que estamos viendo? Por eso nos hace falta mucho discernimiento. Entonces, dice el versículo del 4 al 6. Vamos a leer ahí, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces, fíjese bien, Pablo continúa aquí con los dones. Dice, hay diversidad de dones. Pablo está diciendo, hay varios dones. Aquí más adelante Pablo va a enumerar 9 dones. 9 dones que vienen de parte del Espíritu de Dios. Pero dice lo que quiere decir Pablo, pero hay únicamente un solo dador. Una sola persona es quien da los dones. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Después dice, hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones. Entonces, pero todos es el mismo Espíritu, todo es el mismo Señor, el mismo Dios haciendo la obra a través de dones, a través de ministerios y a través de operaciones. No podemos creer que nuestro estatus espiritual es mayor al de otras personas por tener más dones o por tener más ministerios o por ejercer cierto ministerio. Aunque Pablo especifica que hay dones que son mayores a otros, eso no implica que nuestro estatus espiritual sea mayor al de otros simplemente por los dones. Hay otros factores en los que sí tienen que ver nuestro estatus espiritual, pero Pablo aquí lo que está diciendo es, hey,
Los ministerios, los dones y las operaciones, todos provienen del mismo Dios. No hay dos bandos aquí, no hay cosa en la cual competir. No tenemos por qué competir a ver quién habla más lenguas, o a ver quién profetiza más, o a ver quién sí le atinó a la palabra y quién no, porque no se trata de eso. Aquí se trata de ver que todos estamos colaborando para el mismo cuerpo, y es lo que especifica Pablo más adelante. Es fácil para nosotros enfocarnos en nuestra pequeña área de dones, ministerios u operaciones y creer que aquellos que tienen otros dones, ministerios u operaciones no están caminando realmente con Dios. Aunque el único Dios es quien da todo este tipo de dones. El único Dios verdadero es quien entrega los dones, quien entrega los ministerios, quien entrega quien hace las operaciones. Nosotros no. Nosotros únicamente somos un recipiente del poder de Dios y tenemos que manifestarlo al mundo. Entonces, en 1 Corintios, vamos a leer el versículo 7 al 11 del capítulo 12, dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Fíjese bien, el Espíritu Santo está siempre presente en y entre los cristianos. El Espíritu Santo está en nosotros. Jesús dijo del Espíritu Santo para que esté con ustedes para siempre. Esto lo dijo en Juan 14:16. Sin embargo, la presencia del Espíritu Santo a veces es más evidente en unas ocasiones que en otras. Vaya, la misma palabra lo dice, la manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es como que está algunas veces más fuerte que otras. El Espíritu Santo está en todo tiempo con nosotros, pero muchas veces se hace manifiesto a través de los dones y otras veces no lo hace así. Esto es a lo que se refiere Pablo. Ahora, no tenemos que pensar tampoco que cuando hay manifestación de dones hay más Espíritu. No, el Espíritu está igual con nosotros, pero hay una manifestación del Espíritu a través de nosotros que es diferente. Dice Pablo en las manifestaciones del Espíritu, le es dada manifestación del Espíritu para provecho. El propósito de la manifestación del Espíritu, el propósito de los dones del Espíritu en sí es el beneficiar a la familia de la iglesia completa, no únicamente a individuos en particular. Es decir, los dones no son para que yo me crezca más o no son para que yo me crea más y ni siquiera son de hecho para que yo encuentre una escalada de fama a través de los dones. Los dones son para edificación de toda la iglesia, para el beneficio de toda la iglesia. Quien crea que los dones son para un beneficio personal, pues no. El único don que se puede acercar más a un beneficio personal es el don de lenguas, cuando se vivifica el espíritu a través de hablar un idioma desconocido con Dios. Pero aún así dentro de la iglesia dice Pablo que cuando haya quien hable lenguas, si hay un intérprete las hable en voz alta, pero si no hay, que guarde silencio y las hable para sí. Y aún así que hay un intérprete, eso lo vamos a ver en el capítulo 14, Pablo dice, aunque haya un intérprete, a lo mucho van a ser 2, a lo máximo 3 los que van a hablar en lenguas. No puede haber un desorden y luego Pablo lo especifica, pero hágase todo decentemente y con orden en el capítulo 14 de Corintios. Entonces Pablo comienza a mencionar las diferentes manifestaciones del Espíritu Santo y él comienza mencionando la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es algo complejo, es algo interesante, pero se lo voy a intentar sintetizar de la forma más sencilla posible. La palabra de sabiduría es la habilidad de proclamar sabiduría de Dios hacia otra persona, incluyendo revelación de hechos pasados. Entonces, especialmente una situación importante, como se muestra cuando Esteban se presentó ante el concilio y comienza a dar un discurso que estaba lleno del poder de Dios y estaba tan lleno del poder de Dios que todos los fariseos ahí se enojaron y dijeron, lo vamos a matar por blasfemo, aunque él no estaba diciendo ninguna blasfemia y estaba abocando a hechos pasados a través de una revelación del Espíritu. Yo he visto personas que predican aquí en
en la iglesia o he visto predicaciones de otros pastores que están predicando en las transmisiones, están dando una palabra de sabiduría que uno dice, Dios mío bendito, esta palabra está fuerte. ¿Por qué? Porque ya me ha tocado personas que yo mismo he dado mensajes, que estoy dando el mensaje, yo hice el mensaje en mi casa sin pensar en nadie en particular, y luego personas que dicen, oye, ese mensaje me llegó, yo estoy pasando por esto. Dice uno, fue palabra de sabiduría, fue Dios hablando a través de mí, bendito sea el Señor, y gracias a Dios por ello, que a veces el mensaje llega y edifica. Eso es palabra de sabiduría. A veces Dios te permite, te da ciertas visiones, te da cierta claridad del pasado de una persona para que tú le puedas hablar respecto a su presente. Eso es palabra de sabiduría. Después viene la palabra de ciencia, que es la habilidad de declarar conocimiento, el cual únicamente puede ser declarado sobrenaturalmente, como se muestra en Jesús o como se muestra en Pablo. Pablo, cuando habla palabra de ciencia, Pablo tenía la habilidad de tener conocimiento fuerte, de tener este conocimiento que viene únicamente de parte del Espíritu Santo. Pablo lo describe aquí en el libro de Corintios como los misterios revelados que nos han sido revelados a nosotros. Pero sin embargo, la palabra de ciencia no solamente te muestra el conocimiento acerca de una revelación de Dios, sino que también te puede mostrar partes del futuro de una persona o del propósito de Dios para esa persona. Entonces, lo que hace Pablo en este punto es decir, la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría van de la mano. La palabra de ciencia y la palabra de sabiduría van juntas, van caminando y normalmente una persona que tiene el don de palabra de sabiduría casualmente casi siempre tiene también de la palabra de ciencia, que puede decirte algo de tu pasado, que puede decirte algo de tu presente y puede decirte algo de tu futuro por revelación de Dios, porque Dios está obrando en la persona. Ahora, también debemos usar siempre el discernimiento al recibir una palabra de ciencia, recordando que Dios no es la única fuente de conocimiento sobrenatural. Porque puede venir alguien aquí y pararse aquí enfrente de usted y decir algo que es verdad. Puede pararse alguien en ese púlpito y decir algo que sea cierto, pero no porque sea cierto significa que viene de parte de Dios. Ahí donde el discernimiento lo debemos tener bien estudiado. Recuerde cuando Pablo iba predicando y venía una mujer adivina detrás de ellos. Y no venía diciendo mentiras, venía diciendo, estos son hijos de Dios viviente, estos están predicando la verdad y estos les van a enseñar un camino de salvación. ¿Qué estaba diciendo la mujer? Estaba diciendo la verdad. Pero la verdad dicha de una fuente incorrecta requiere discernimiento. Y a pesar de que esta mujer estaba diciendo la verdad, la fuente que estaba produciendo esa verdad no era una fuente que viniera de parte de Dios. Por eso voltea el apóstol y le dice, en el nombre de Jesucristo, sé libre, ¡pum! Y suelta el espíritu de adivinación. Entonces por eso debemos tener discernimiento para discernir el mensaje de parte de quién viene, de parte de Dios o de parte del diablo. Porque si no viene de parte de Dios, pues del diablo viene, no hay otra opción. El don que se está manifestando, ¿de parte de quién es? Hay que esa parte sí nos pide la Biblia que juzguemos los dones, no a la persona, los dones. Y juzgarlos en este punto, ¿de parte de quién vienen? Porque el diablo en efecto también puede hacer que sus servidores hagan dones. También puede hacer que sus servidores hagan maravillas. El don de fe. Aunque la fe se puede definir de varias formas. A veces Pablo se refiere a la fe como nuestra fe cristiana, como el todo que es el creer en Jesucristo, esa es la fe. Pero el don de fe es aplicar la sobrenaturalidad de Dios a algo. Por eso la Biblia dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque la fe implica que podemos confiar en Dios a pesar de que no lo estamos viendo. La fe implica que confiamos en la sobrenaturalidad de Dios y la podemos aplicar en otra persona. Creemos tanto en Dios que tenemos una certeza de que Dios está ahí para obrar en favor de nosotros. Por eso es la habilidad de confiar en Dios en contra de todas las circunstancias. Así como lo hizo Pedro cuando caminó sobre las aguas. Pedro requería fe para caminar en las aguas y pudo caminar sobre las aguas porque había fe, porque estaba viendo a Jesucristo y él estaba pensando, si Jesucristo lo puede hacer, yo lo puedo hacer también. Y esa filosofía tenemos que tenerla nosotros. Si Jesucristo lo pudo hacer, nosotros también lo podemos hacer, porque Jesucristo prometió que haríamos cosas mayores a las que Él había hecho.
Entonces debemos creer en eso. Dones de sanidades. El don de sanidad es sencillo, es el poder de sanidad de Dios. Es operando cuando uno impone las manos, como dice en Santiago, imponemos las manos sobre los enfermos y el Señor se encarga de sanar a esa persona. Es el don de sanidad. El don de hacer milagros, que literalmente viene de la palabra dinamesis o actos de poder. Esto describe cuando el Espíritu Santo elige no respetar las leyes de la naturaleza o las leyes universales de la física que nos rigen y hacer alguna maravilla. En la Biblia hay muchas maravillas. En la Biblia están descritas muchas cosas que a lo mejor no tienen coherencia. El mismo capítulo anterior vimos cómo el pueblo de Israel lo seguía una roca que llevaba la corriente de agua para que tuvieran recursos. Usted puede leer el libro de Primera y Segunda de Reyes, la historia de Elías y Eliseo, cómo hacían maravillas, cómo se curó Eliseo el agua amarga con sal, el agua envenenada, cómo hubo personas que resucitaron, porque es el don de hacer milagros. Y el don de sanidad y el don de hacer milagros, así como el de palabra de ciencia y palabra de sabiduría, operan muy de la mano, estos dos junto con el de profecía. Igual el don de sanidad y el don de hacer milagros muy a menudo operan junto con el don de fe. Estos tres dones operan muy de la mano, porque tienen que ver uno con otro, porque no puede haber dones si no hay fe, porque no puede haber sanidad si no hay fe. Y la sanidad en sí misma es también un milagro, porque está en contra de las leyes físicas, en contra de las leyes de la naturaleza. Ahora, el siguiente don es el don de profecía, que es el propagar el mensaje de Dios en una situación en particular, siempre de acuerdo con su palabra y con su obra. Y algunas veces esta profecía tiene el carácter de predecir el futuro. Algunas veces, cuando es un mensaje divino inspirado por Dios, a veces nos llega ese mensaje divino inspirado por Dios, tiende a veces a revelar parte del futuro de la persona o parte del plan de Dios en la persona o en la iglesia. Por eso Pablo dice que el don de profecía, y los dones son para edificación de la iglesia, pero el don de profecía en específico, Pablo dice, si entra una persona, un indocto, una persona que no sea creyente, y están todos hablando en lenguas, va a decir, esos están locos. Pero si todos están profetizando, lo oculto del corazón se hace manifiesto y todos alaban a Dios. Es decir, el don de profecía es un don fuerte, porque manifiesta lo que hay en el corazón. Recuerdo una vez que vino el pastor Ibarra, esa vez como no se me olvida, ahí sí me está viendo el hermano Ibarra, un saludo, el pastor Ibarra. El pastor Ibarra vino y predicó aquí en la iglesia y estaba el licenciado Jorge Ramos, el expresidente municipal. Vino él, vino su esposa y vino su hija. Y el hermano Ibarra pidió que pasara alguien para hacer una ilustración acerca de cómo Jesucristo llamó a una mujer cuando le dijo que la comida de los hijos no era para los perrillos. Y entonces dice, alguna chica que quiera pasar para ilustrar a una mujer que pase, y pasó la hija de Jorge Ramos. Y yo recuerdo que yo estaba sentado y estaba, santos cielos, ¿qué va a pasar? ¿No? Porque pues es una figura representativa aquí en nuestra ciudad, aquí en Tijuana. Y pasó esta chica. Y el hermano Ibarra empezó a hacer como una dramatización pequeña acerca de lo que estaba pasando. Y cuando empezó, yo me asusté porque cuando empezó a hablar la chica se le empezó a quebrar la voz. Y cuando terminaron la dramatización, fíjense, se me dice la piel nomás de pensar. Terminaron la dramatización, el pastor Ibarra le tomó la mano a la chica y le dijo, el Señor te dice, le soltó una palabra poderosa. Yo dije, Dios mío. Y yo me di cuenta que la palabra estaba llegando porque la chica comenzó a llorar, quedó tirada en el piso llorando del poder de Dios que se manifestó ahí. Y uno dice, ¿para quién era la profecía? ¿Para los cristianos? No, los cristianos tenemos la palabra, péguese a la palabra, la profecía. Y digo, si le han dado palabra profética no está mal, es bueno, nos edifica. Pero la profecía se manifiesta más fuerte cuando revela lo oculto del corazón de una persona que no cree en lo que nosotros creemos. Ahí es donde la profecía penetra más todavía. Muchas veces las personas que no creen en el don de profecía dicen que la profecía también se puede, era predicar. Dicen, no, es que la profecía era predicar, no era como los profetas del Antiguo Testamento. Y si bien en parte es cierto que no eran como los profetas exactamente igual del Antiguo Testamento, que nomás ellos tenían el Espíritu Santo, ahora lo tenemos todos, pero en el griego
existe una palabra griega para predicar y existe una palabra griega para un discurso divinamente inspirado o un discurso que trae revelación de Dios. Entonces, aunque una predicación sea buena o sea ungida por el Espíritu Santo, muchas veces cuando se usa el don de profecía es cuando hay un don espontáneo y cuando hay el don de profecía no se puede definir como una buena predicación. ¿Por qué? Porque en el griego, como dije ahorita, hay dos palabras para definir cada cosa. Hay una palabra para predicar. Y cuando Pablo decía predicar, hay una palabra griega que se usa para predicar. Y hay otra palabra griega que se usa para profetizar, que son dos cosas similares pero distintas. Ahora, discernimiento de espíritus, la habilidad de decir la diferencia entre doctrina verdadera y doctrina falsa, y entre lo que proviene del Espíritu Santo y lo que no proviene del Espíritu Santo. Porque recuerde, y eso se lo leo, el diablo también se puede manifestar como un ángel de luz. El diablo también puede engañar con un mensaje falso y tentador. Puede haber espíritus mentirosos en boca de profetas. Algunas veces la gente que parece decir las cosas correctas realmente no viene del diablo, como le decía ahorita. No porque el mensaje sea el correcto o no porque la palabra sea verdadera significa que viene de parte de Dios, porque el mismo diablo le citó la palabra a Jesucristo. El diablo tratará de infiltrarse siempre en la iglesia con falsos maestros y como esto pasa, necesitamos muy fuerte el don de discernimiento en la iglesia hoy en día. Necesitamos muy fuerte el don de discernimiento. Porque lamentablemente pasan muchas cosas que no deberían pasar dentro de las iglesias y eso es porque no hay discernimiento. El don de lenguas, y con por más que quiera irme rápido, me tengo que explayar un poquito. El don de lenguas es un idioma personal de oración dado por Dios por medio, y se lo tengo que leer para que quede bien claro. Un idioma personal de oración dado por Dios, por medio del cual el creyente puede comunicarse con Dios más allá de los límites del conocimiento y del entendimiento. Ahora, un idioma en sí es un acuerdo entre partes donde ciertos sonidos representan ciertas cosas. Nosotros tenemos el idioma español, castellano más específicamente, donde ciertos sonidos representan ciertas cosas, por eso hay ciertas palabras. Aquí hay un atril, aquí hay un aparato electrónico, ciertos sonidos representan ciertas palabras. Y cuando se usa el don de lenguas, en realidad lo que estamos haciendo es acordar con Dios a través de nuestro espíritu que ciertas palabras representan ciertas cosas. Entonces, cuando se usa el don de lenguas, es el Espíritu Santo el que ora a través de nosotros, aunque nosotros no podamos entender lo que estamos orando. Porque aquí lo importante es que el que entienda sea Dios, para que así nuestro espíritu quede edificado. Pablo lo desmenuza un poquito mejor en el capítulo 14. Ahora, las lenguas tienen un lugar importante en el lugar del creyente, pero un pequeño lugar en la vida corporativa de la iglesia. O sea, las lenguas en las reuniones de la iglesia o en las reuniones públicas no necesariamente es un don importante. Es lo que decía yo ahorita acerca de las lenguas. Las lenguas es más un don personal, un don para edificar el espíritu, que un don para que se use en las reuniones públicas, en las reuniones donde hay gente, donde hay un público. A menos, dice Pablo en el capítulo 14, que haya un intérprete. Ahora, cuando las lenguas son practicadas en la vida corporativa de la iglesia, debe ser cuidadosamente controlado y nunca debe ser sin interpretación del Espíritu Santo. La habilidad para orar en una lengua desconocida no es un don dado para todos los creyentes. Eso está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 30. Más adelante lo vamos a ver. Por eso, mucha gente dice que la evidencia de estar lleno del Espíritu Santo es la manifestación del don de lenguas. Y esto no necesariamente es así. Porque Pablo en el capítulo 30, en el capítulo 30, ni llega al capítulo 30. Pablo en el versículo 30 de este capítulo está haciendo una alusión a una pregunta de si todos hablan en lenguas. Y la respuesta a todas esas preguntas que hace Pablo es no, porque no todos hablan en lenguas. Y el hecho de que una persona no hable en lenguas no significa que no está llena del Espíritu Santo. Porque el hablar en lenguas no es una evidencia de la llenura del Espíritu Santo, no necesariamente. La verdadera evidencia de la llenura del Espíritu Santo es cuando nos apartamos de pecado.
Cuando decimos, ya, hasta aquí llegó mi vida de pecado y no voy a pecar más, y me aparto para el Señor, y lo busco en integridad, y lo busco en santidad. Esa es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Ahora, mucha gente cree que el don de lenguas murió con los apóstoles. Mucha gente dice, no, el don de lenguas ya no hay, se acabó. Cesacionismo, ya no hay dones de lenguas, ya no hay dones de milagros, ya no hay nada. Pero muchos de ellos defienden el don de lenguas como la habilidad que tenían de parte del Espíritu los apóstoles de ir y predicar en otras naciones. Porque muchos dicen, bueno, es que ellos hablaban en otros idiomas para ir a predicar a otras partes en otros idiomas y esparcir el evangelio en otros idiomas. Pero esto no ha cambiado ni un poco desde los días de los apóstoles. En lugar de eso, porque la Biblia no especifica que ese don se usara para ir a predicar a otras partes, sino que el don de lenguas es para la comunión individual, la comunicación individual con Dios y no con el hombre. Esto lo vemos en 1 Corintios 14:2. Más adelante lo vamos a ver. Porque dice en 1 Corintios 14:2 que el que habla con Dios en lenguas habla misterios. Porque es para edificación de una persona, es para edificación personal. Incluso en el día del Pentecostés, cuando los discípulos estaban hablando en lenguas, ellos empiezan a hablar en lenguas y no estaban predicando a la multitud. Ellos estaban reunidos, estaban orando, había 120 en el día del Pentecostés, estaban reunidos, estaban orando y empezaron a hablar en lenguas. Empezó el barullo ahí, empezaron a hablar en lenguas porque los tocó el Espíritu Santo, se manifestó a través de las lenguas. Y como se manifestó a través de las lenguas, entonces ya se acercaron otros a decir, hey, estos son judíos, ¿por qué están hablando en mi idioma? Hey, estos ¿por qué están hablando en mi lengua si yo soy de otra parte? Y estos judíos que son indoctos, que no tienen estudios, ¿cómo pueden hablar en mi idioma? Y entonces la curiosidad mató al gato, ¿no? Dice el dicho, se acercaron todos ahí a ver qué es lo que estaba pasando. Y entonces Pedro aprovecha y les predica. Pero no es como que ellos empezaron a usar el don para predicarles, sino que el don que ellos estaban utilizando atrajo a los curiosos. Y por eso Pedro les predicó. Entonces esta parte de que era para predicar, no necesariamente. Puede ser que sí, no dudo que Dios haya usado el don de lenguas para hacerlos hablar en otros idiomas y predicar el evangelio en otros idiomas. Pero la Biblia es clara cuando también dice que es un don para hablar con Dios misterios que a lo mejor ni siquiera uno entiende, pero el Espíritu es el que queda edificado. Con frecuencia aquellos que hablan hoy en día reciben burla de aquellos que niegan el don de la acusación de que ellos están hablando tonterías. Yo he visto mucha gente, incluso en redes sociales, que dicen, no, sí, hablando en lenguas y se ríen, jajajaja, es un balbuceo que ni sentido tiene. Pues claro, porque Pablo dijo que están hablando misterios. Obviamente, si es un idioma celestial, no tiene sentido. Porque mucha gente en ciertas partes de la Biblia quiere encontrarle todo el sentido del mundo y en otras partes de la Biblia no quiere encontrarle nada de sentido. La Biblia y las cosas de Dios no son lógicas. Las entendemos por medio del Espíritu Santo, no por lógica. No podemos meter la lógica porque la lógica y Dios no caben, no van juntos. No hay algo lógico aquí. Hay revelación del Espíritu, hay manifestación del Espíritu. Es el Espíritu hablando a través de nosotros cuando podemos entender las cosas. Es el Espíritu el que nos guía a toda verdad, el Espíritu Santo. Entonces, muchos usan Hechos 2 porque dice que Hechos 2 hablaban en lenguas ese día y estaban hablando idiomas inteligibles entendidos por otros. Pero no nos dice que todos entendieron todos los idiomas. O sea, la Biblia ahí no está siendo clara diciendo, y a los 120 cada uno entendió un idioma distinto. Dice que algunos dijeron, ese es el idioma que yo hablo. Pero no implica que todos entendieron todos los idiomas que se estaban hablando ahí. Porque, si hiciera un idioma, ¿cómo sonaría el lenguaje de los aztecas a los oídos de los romanos? Es más, ¿cómo sonaría el español actual a los oídos de los romanos? Sonaría como balbuceo sin sentido. ¿Cómo escucha usted hablar a los chinos? A las personas japonesas. Los japoneses hablan y uno dice, estos que están diciendo, uno no entiende nada. Hasta los hindús, los árabes, uno no entiende qué dicen, no entiende nada. Y uno no puede decir son tonterías, no, es un idioma. El hecho de que yo no lo entienda no implica que ese idioma no exista.
A menos que un lingüista que conozca todos los idiomas diga, ese no es ningún idioma, entonces podremos saber, pero nadie puede saber eso, solamente Dios lo sabe. Para eso está nuestro espíritu de discernimiento, para eso está nuestro don de discernimiento. Entonces, el don de las lenguas, fíjese bien, en ese día del Pentecostés ni siquiera a propósito del don de lenguas fue para predicarles a los que estaban ahí. Porque dice en Hechos, capítulo 2, que ellos empezaron a alabar a Dios en otros idiomas. No empezaban a predicar. No empezaban a hablarles de ahí en otros idiomas. Ah, tú que me entiendes, tú que hablas otros idiomas, déjate predico en tu idioma. No. Ni siquiera les hablaron. Empezaban a alabar a Dios en otros idiomas. Esa parte no muchos la leen. Ahora, viene el don de la interpretación de lenguas. Este don permite que el don de lenguas sea de beneficio para aquellos que no sean el hablante, como si fueran capaces de escuchar y de estar de acuerdo con las palabras habladas en lenguas a Dios. Entonces, Pablo especifica, y lo vamos a ver en el capítulo 14, que cuando se habla en lenguas en la congregación, tiene que haber un intérprete. Y si no hay un intérprete, entonces no hay que hablar en lenguas en la congregación, hay que reservárselas para uno mismo. Háblelas para usted en su oración personal. Eso es lo que especifica Pablo. Aquí en la iglesia llegó a haber hermanos que hablaban en lenguas y me tocó una hermana que hablaba en lenguas y empezaba a hablar fuerte en lenguas. Y cuando ella empezaba a hablar fuerte en lenguas, yo no soy muy acorde a decir sentí del Señor y yo pienso que eso de los sentimientos no es tan correcto, pero en este aspecto sí me atrevo a hablar. Esta hermana empezaba a hablar en lenguas y la atmósfera cambiaba. La atmósfera se sentía algo pesado, pero pesado bonito. Y empezaba a hablar en lenguas en voz alta y luego comenzaba a interpretar lo que estaba diciendo y todo era alabanza al Señor. Y hablaba una parte en lenguas y luego otra parte empezaba a alabar al Señor traduciendo lo que ella misma estaba diciendo. Una persona que tenía ambos dones. Por eso se atrevía a elevar su voz y por eso todos en la congregación, mire, callábamos, porque el Espíritu Santo se estaba manifestando. Hay partes muy puntuales donde el Espíritu se manifiesta hasta el día de hoy. Entonces, Pablo, aunque los versículos nosotros siempre nos enfocamos en esta lista de dones, Pablo no lo hace. Él no da una descripción detallada de cada don, él simplemente pone el nombre y dice, órale, ahí están los dones, son para usarse, para eso sirven. Entonces, Pablo, a final de cuentas, lo que quiere enfatizar en este capítulo no es la importancia de cada don, sino la importancia de entender que aunque tenemos muchos dones, la importancia de entender que aunque hay muchos ministerios, la importancia de entender que aunque hay diversas operaciones, todo lo hace el mismo Espíritu. Por eso no podemos entrar en competencia con otras denominaciones, por eso no podemos entrar en competencia con otras iglesias. A veces las iglesias se ven como competencia. ¡Qué triste que veamos otras iglesias como nuestra competencia! Cuando no debe ser así porque somos miembros del mismo cuerpo. Ahorita lo vamos a ver. Por eso dice aquí, repartiendo a cada uno en particular, dice la palabra, como Él quiere. Aquí hay otra razón para la unidad y para no vernos con superioridad, porque no depende de cuán espiritual sea yo o cuánto lea la palabra yo para que el Espíritu me quiera usar. Recuerde lo que le dije la semana pasada. Saúl iba corriendo, iba persiguiendo a matar a David. Y Saúl era atormentado por un espíritu maligno que para que más le guste venía de parte de Dios. Y era atormentado por un espíritu maligno y a pesar de que era atormentado por un espíritu maligno, pasa por donde están los profetas, el Espíritu Santo lo toca y empieza a profetizar también. Entonces el que el Espíritu Santo nos use es que Él reparte los dones como Él quiere, a quien Él quiere. No es una evidencia de mi madurez espiritual. Aunque sí cabe recalcar que sí tiene que ver, las personas más maduras espiritualmente, las personas que tienen una cercanía, una relación profunda con el Señor, obviamente van a abundar más en los dones. Entonces, es por eso que esta dotación espiritual nunca es el criterio para posiciones de liderazgo entre los cristianos. Usted puede ver las listas de los requisitos para el obispado, las listas de los requisitos para los que iban a servir las mesas, y usted nunca va a ver en esas listas
que sepan hablar en lenguas, que sepan profetizar. No, usted va a ver que sean maridos de una sola mujer, que juzguen bien que cuiden bien su casa, que cuiden la iglesia, que sean irreprensibles, que sean llenos del Espíritu Santo. Pone criterios, pero nunca pone como referencia para una persona espiritual los dones del Espíritu. Porque no necesariamente es referencia. Recuerde, aquí estamos en Corintios. Los corintios tenían inmoralidad sexual. En medio de ellos había quienes de los corintios contrataban prostitutas y aún así llegaban a la iglesia y hablaban en lenguas y aún así llegaban a la iglesia y profetizaban, porque el Espíritu Santo usa a quien Él quiere. Por eso no es garantía. Algunos de estos dones del Espíritu Santo ya no son dados a la iglesia hoy en día, es lo que se preguntan muchos. Ese es un asunto que ha dividido a la iglesia de Cristo y lo ha dividido por siglos. El saber si hay o no hay hasta la actualidad dones. Hay muchos que dicen los dones ya se acabaron. Se terminaron el tiempo del apostólico, el tiempo de la iglesia primitiva con los 12 apóstoles, se muere Juan, se acaban los dones. Y toman como evidencia cuando Pablo le dice a Timoteo que tome un poco de vino para su estómago. Dicen, Pablo no pudo sanar a Timoteo y por eso ya no tenía dones. No necesariamente. ¿Usted sabe de qué murió Eliseo? Es irónico. Eliseo, el profeta que tenía la doble unción. Ese profeta que tenía la doble unción murió de una enfermedad. Y usted dirá, el Espíritu lo dejó y por eso ya no pudo sanarse él mismo. No, Eliseo de muerto, sus huesos todavía estaban impregnados de unción. Estaban tan impregnados de unción los huesos de Eliseo que le echaron un cadáver encima de los huesos y resucitó. A ese nivel de unción tenía Eliseo. Y aún así murió de una enfermedad. ¿Por qué? Porque el Señor no lo permitió y punto. Porque el hecho de que usted tenga don de sanidad no implica que todas las personas sobre las que usted ponga las manos se van a sanar. ¿Por qué? Porque yo tengo el pie plano. Y usted dirá, el David que viene a hablarme del pie plano. Aquí en esta congregación vinieron 3 o 4 pastores que oraban por los niños con pie plano. Mi hermano Esteban fue uno de los que oraron por él. Mi hermano tenía como 3 años, Esteban. Y sacaron su piecito así bonito, una tortita gordita tenía mi hermano su pie. Y su pie plano, y vino un pastor y oró por sus pies y dijo que salga el arco y ¡pum! Se le salió el arco. Amigos que yo conozco que aquí oraron por ellos, por sus pies planos y les salió arco. Y yo sentado al lado de ellos y diciendo, Señor, sáname de mi pie plano. Hasta la fecha sigo con mi pie plano. ¿Por qué? ¿Porque no tengo fe? ¿Por qué? Porque el pastor a lo mejor no tenía el don de sanidad. ¿Por qué si el que estaba sentado al lado de mí sí lo sanó? El hecho de que Dios no sane a alguien no es evidencia de que no existe el don de sanidad. El hecho de que Dios no sane a alguien es porque Dios no lo quiere sanar y punto. Así de sencillo. Ningún cristiano virtualmente cree que todos los dones han cesado en la iglesia hoy en día. Nadie cree que ya todos los dones se acabaron. Muchos creen que la mayoría creen que los dones de enseñanza y los dones de administración son dados y son necesarios en la iglesia hoy en día. Y aquí los que tienen la disputa o los que están así como en veremos si siguen o no, son los dones que tienen una naturaleza milagrosa. Entonces mucha gente divide los dones en diferentes categorías: comunicativos, administrativos y milagrosos. Y luego dicen con frecuencia que los dones de milagros se extinguieron con los apóstoles, o que cuando el Nuevo Testamento se terminó ahí se acabaron los dones de milagros. Pero es importante observar que esas divisiones no existen en la iglesia. Las divisiones así, en la Biblia, no existen las divisiones de dones comunicativos, administrativos y milagrosos. No son bíblicas. Porque Pablo presenta todos los dones parejos. No los presenta unos así, miren, estos son de tal y estos son de esta. Pablo los presenta parejos. Presenta unos en Romanos, presenta aquí en Corintios otros, presenta varios ministerios en Romanos, varios ministerios en Efesios. Y no es como que él los clasificó, él los presentó todos parejos. Y dijo, ahí están los dones. Entonces, luego dicen, además de que estas divisiones no existen en la palabra, entonces la pregunta es, ¿son todos los dones del Espíritu Santo para hoy o algunos ya no son dados por Dios? Eso nos llevaría a esta pregunta. Muchos maestros que enseñan contra los dones del Espíritu Santo definitivamente creen que tienen el don de enseñanza o el ministerio de maestro y creen que Dios aún da ese don ese día. Imagínense la contradicción de negar unos dones y creer que otros sí existen todavía. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la continuidad de los dones?
¿Qué dice la Biblia acerca de los dones del Espíritu? Jesús hizo una promesa bien clara en Marcos capítulo 16 y versículo 17. Dice, y esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es una promesa simple y directa del Nuevo Testamento, dada a aquellos que están involucrados en esparcir el Evangelio, no a una etapa específica, no a unas personas específicas, sino estas señales de Jesucristo seguirán. ¿A quiénes? A los que creen. ¿Usted cree? Yo creo. Y esas señales me siguen. El libro de Hechos capítulo 2 y versículo 33 dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa del Espíritu Santo, y esto incluye los dones milagrosos, es una promesa hecha a todas las generaciones. Entonces no puedes marcar y decir, no, en tal etapa sí había dones milagrosos. Hay muchas personas que lamentablemente hacen show, hacen nomás show, que no hay una evidencia del Espíritu Santo ahí. Y está mal, no estoy diciendo que eso está bien, y estoy diciendo que todos los que dicen que tienen los dones realmente los tienen. Pero eso no es evidencia para decir que ya no hay. Para eso necesitamos el discernimiento, para saber qué sí viene de parte de Dios y qué no viene de parte de Dios. Porque no importa, podemos decir, es que la mayoría de las iglesias hacen esto. Las mayorías no significan que sea la verdad. Constantemente la verdad está en la minoría. Primera de Corintios 14:12 dice, así también ustedes pues, que anhelan los dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. El propósito de los dones espirituales, incluyendo los dones de milagros, no son para atraer a más personas, no son incluso, su principal objetivo no es lo que dicen muchos que era para confirmar el evangelio. Sí era una función, pero no era su principal función. La principal función de los dones, junto con los ministerios, es la edificación de la iglesia. Y la edificación de la iglesia no se terminó con los apóstoles. La edificación de la iglesia continúa hasta el día de hoy. Por eso continúan los dones. El testimonio natural consistente del Nuevo Testamento es que los dones milagrosos descritos en el Nuevo Testamento no han sido retractados. Nadie con una lectura fresca de las Escrituras, nadie con una guianza completa del Espíritu Santo que lea las Escrituras va a concluir en que no existen los dones. Porque no es así. No hay indicación por ninguna parte en la Biblia que diga que los dones milagrosos murieron cuando los apóstoles murieron. No hay distinción entre señales milagrosas o dones milagrosos y otros dones en el Nuevo Testamento. Siempre los dones milagrosos, los dones poderosos, los dones de manifestación del Espíritu Santo fuerte vienen como un solo paquete junto con los de administración, con los de servicio, con los de palabra, con los de profecía. Vienen juntos. No podemos clasificar como que unos sí y otros no. ¿Por qué algunos cristianos creen que algunos de los dones del Espíritu ya no son dados por Dios? Porque lamentablemente muchos cristianos tienen un entendimiento incorrecto de la historia. Tienen un entendimiento incorrecto de los dones milagrosos. Y muchos han sido heridos en iglesias donde había un don y los hirieron. Y eso hace esa herida en el corazón hace que digas, no existen los dones. Lamentablemente. Muchos usan 1 Corintios 13:8 que dice que las lenguas cesarán. Eso lo vamos a leer en el siguiente capítulo, el Corintios 13. Y tienen un entendimiento incorrecto de Hebreos 2, 3 y 4 que dice que Dios dio testimonio con señales y prodigios y varios milagros por medio de los dones del Espíritu Santo. Y muchos dicen que la única función de los dones milagrosos era confirmar que lo que estaban hablando era revelación del Espíritu Santo y por eso ellos hablaban la palabra y para evidenciar que sí era verdad, ¡pum!, Dios daba los dones milagrosos y por eso ya cuando se cerró el canon bíblico pues ya no se ocupaban los dones milagrosos. Pero eso no es así, porque si únicamente se daban para mostrar que la revelación era correcta, estamos en problemas. Si los milagros son para autentificar la revelación, estamos en problemas, porque los falsos profetas pueden y van a realizar milagros auténticos. Los falsos profetas, cuando llega Moisés con los
con los magos de Ramsés, del faraón, llega y dice, mira, voy a convertir el Espíritu de Dios puede convertir esta vara en serpiente. Y dicen los magos, ¿qué? ¿Que tu Dios puede hacer eso? El de nosotros también. Y hacen las maravillas y convierten las varas en serpiente. ¿Tenían razón por hacer un milagro? No. Porque los falsos profetas también pueden hacer milagros. El propósito principal de los milagros, especialmente como se ve en el Nuevo Testamento, no fue autentificar a los mensajeros de Dios, aunque sí tenía que ver como un propósito secundario. El propósito principal de los milagros fue suplir humildemente las necesidades de la gente. Eso era el propósito de los milagros, porque Jesús condenó a aquellas personas que querían una revelación o que querían una señal de que Él era el Hijo de Dios a través de señales milagrosas, a través de un milagro. Él los condenó y les dijo, no les va a ser dada otra señal, sino la señal de Jonás. Y la señal era la resurrección de Jesucristo. No hay otra señal más que esa. Esa es la señal de la revelación correcta. Después Jesús alimenta a los 5,000 y lo vienen a seguir por el milagro. Y Él los reprende, les dice, ustedes están conmigo porque les llené el estómago. Entonces eso de decir que era para darle veracidad a la palabra es incorrecto. Es para edificación de la iglesia, para ayudar a la iglesia. Si de paso verifica la palabra, qué bueno, pero no es su función principal. Los milagros son una evidencia insuficiente de una revelación auténtica. Porque aún hay personas incrédulas que ven un milagro y siempre van a decir, no te creo. A ver, ¿otro? Así funciona esto. Entonces, demuestra la historia del cristianismo que algunos de los dones ya murieron. John MacArthur es un pastor que hace predicaciones excepcionales, que yo lo leo y lo respeto y lo admiro fehacientemente, pero John MacArthur escribió eso en su libro Los Carismáticos. Dice, para el segundo siglo los apóstoles se habían ido y las cosas cambiaron. Alva McLean dijo, cuando la iglesia aparece en el segundo ciclo, la situación con respecto a lo milagroso ha cambiado tanto que parece estar en otro mundo. La era apostólica fue única y terminó. La historia lo dice, Jesús lo dice, la teología lo dice y el Nuevo Testamento lo atestigua. Esto está en la página 83 del libro de John MacArthur, Los Carismáticos. Pero no sé si el pastor John MacArthur no estudió a profundidad o si se pasó algunos hechos históricos por alto. No quiero decir que no es salvo, no, o sea, él es un pastor y estoy seguro que es usado por el Señor, porque muchas personas han venido a los pies a través de sus predicaciones y de su congregación. Pero la historia tiene otro testimonio. Él está diciendo que después del siglo II ya no hubo milagros, pero Clemente de Roma en el 96 después de Cristo hablaba de los milagros de los apóstoles que estaban ocurriendo en ese momento. Justino Mártir en el 155 después de Cristo habló de las grandes maravillas que hacían los discípulos y no los apóstoles, los discípulos de Jesús. Ireneo en el 157 después de Cristo también habló de los dones y de las señales milagrosas que hacían los creyentes. Tertuliano también hablaron de los dones milagrosos del Espíritu Santo en sus días, en el 198 después de Cristo, o sea, ya casi en el siglo III. Se seguía hablando en la historia de los dones y las señales milagrosas que los cristianos seguían haciendo, aunque los apóstoles ya todos habían muerto. ¿Cómo puedes venir a decir que ya no hay evidencia histórica de los dones a partir del siglo II si hay historiadores de los que sacamos parte de la historia de la iglesia cristiana diciendo que todavía había operación en los dones? Es ilógico. Esto lamentablemente, debo decirlo, está incorrecto, porque la misma historia está diciendo que no es así. Los dones milagrosos de Dios cesaron aproximadamente hasta el 350 después de Cristo, cuando la iglesia ya se convirtió en una institución, y entonces se comenzó a pervertir toda la iglesia primitiva y comenzó a institucionalizarse más y comenzaron a combinar otras cosas con la iglesia. Hasta ahí se perdió. Pero yo le puedo asegurar que si un cristiano en el 250 después de Cristo dijera, ya cesaron los dones, los cristianos de esa época le dirían, ¿de qué estás hablando? Si aquí todavía hay dones. Yo sé que ya me estoy extendiendo, pero este capítulo lo requiere. Versículo del 12 al 14 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Dice Pablo, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo.
Porque los cristianos somos un solo cuerpo todos. Por eso cuando decimos la iglesia, no nos referimos al templo, ni nos referimos a estas 4 paredes. Nos referimos a todos los creyentes que hay en esta ciudad, o en este país, o incluso en el mundo. La iglesia no hay muchas iglesias, hay una sola iglesia en Jesucristo. Y somos todos los que creemos en Jesús. Entonces, pasajes como este han llevado a muchos a considerar el bautismo como una forma de anunciar que ya ahora somos creyentes en Cristo Jesús. Y sí es correcto, en parte es cierto. Pero Pablo no está hablando aquí de este bautismo como eje principal, sino que él está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Dice, todos hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, en el Espíritu Santo. Los que tenemos al Espíritu Santo somos un mismo cuerpo. Y si el Espíritu Santo nos guía, no tendríamos por qué tener contiendas con nuestros hermanos, ni tendríamos por qué estar divididos, sino que tendríamos que ser uno solo. Un solo cuerpo y muchos miembros. Pablo usa la ilustración del cuerpo humano para decir cómo es el cuerpo de Cristo. Cómo mi mano es parte de mi cuerpo. Pero yo no puedo decir, ya no te ocupo mano. Más que yo te estoy usando la izquierda y soy zurdo, menos. ¿Por qué? Porque las partes de nuestro cuerpo se ven diferentes y son tratadas diferente y trabajan diferente y cumplen diferentes propósitos, y aún así que hay una diversidad de propósitos, es un solo cuerpo. Así es la iglesia de Jesucristo, tanto en apariencia como en función. Hay muchas personas que tienen diferentes dones, diferentes ministerios, diferentes operaciones, pero es para el mismo cuerpo. Dice el versículo del 15 al 20, y si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Dice Pablo, si dijera el pie, no soy parte yo del cuerpo. Claro que no. Eso es para las personas que vienen a la congregación y sienten que no son parte de la iglesia, que dicen, no, es que no me siento, así como que, en parte muchas veces la culpa la tenemos nosotros por no hacer que los hermanos nuevos se sientan acogidos en esta familia en Cristo. Lamentablemente, así es. Pero no porque nos sintamos menos significa, o porque sintamos que nuestra labor dentro de la iglesia de Cristo en general es muy poca, significa que no somos importantes. Al contrario, dice Pablo, claro que sí, no todos son oído, no todos son ojos y no todos son olfato. Todos tienen diferentes funciones para que el cuerpo pueda funcionar. En el versículo 21 al 26 dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Fíjese, dice Pablo, ni el ojo le puede decir a la mano. Ahora primero Pablo describe a aquellos que no se sienten parte del cuerpo de Cristo porque se sienten menos. Ahora Pablo describe a los que se creen mucho. Le dice, no, yo soy el ojo y yo a ti no te necesito, porque todo lo que ve el cuerpo lo ve a través de mí. El cuerpo necesita a todos. Tanto el ojo como la mano se necesitan entre ellos. No podemos sentirnos superiores. Dice Pablo, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Con frecuencia consideramos innecesaria una parte de nuestro cuerpo o de poca importancia hasta que nos lastimamos. ¿Cuántas veces usted ha dicho, ¿para qué me sirve el dedo chiquito del pie? Hasta que se pega en la esquina de la cama, usted dice, ya sé para qué me sirve. Porque duele. Uno no se da cuenta de lo importante que es. Yo una vez estábamos soldando las bases de las televisiones de aquí de la iglesia, mi papá y yo, el pastor David y yo. Y yo estaba deteniendo las bases para soldar ciertas partes que íbamos a colgar del techo. Y entonces mi papá estaba soldando, y una de esas, la varilla que estaba soldando se pegó, la varilla de soldadura se pegó al metal, y mi papá le dio el jalón para que se despegara. Y cuando le dio el jalón se trajo la base, y la base se iba a caer, y yo, intentando hacer que no se cayera, la agarré con la mano, y cuando la agarré puse estos 3 dedos así, donde estaba rojo vivo así todavía de la soldadura. Ahí puse los 3 dedos, bendito sea el Señor. Justo después de eso íbamos a tener vigilia. Yo toco el piano, iba a empezar a tocar el piano.
Nunca había entendido lo importante que es mi dedo índice para tocar el piano. Hasta ahí lo entendí. Y uno dice, no pasa nada, pues es la pura yemita. La pura yemita, mira cómo sufrí ese día para tocar el piano. Porque uno no se da cuenta de qué tan importante es un miembro hasta que se hiere. Y aquí en la iglesia a veces no le damos importancia. Aquí en la iglesia hay personas que limpian la iglesia y uno dice, ay, ese hermano que limpia. Si esos hermanos que limpian la iglesia no la limpiaran, cada que usted viniera aquí o oliera mal, o no estuvieran en sillas acomodaditas como usted las encuentra. Y a veces son los hermanos a los que despreciamos, a los que, lo mando así como si fuera cualquier cosa, cuando ellos son los que están guardando la casa, lo que nosotros conocemos como nuestra casa para reunirnos. Los que son menos dignos, a estos vestimos más dignamente, dice Pablo. Las partes de nuestros cuerpos, normalmente las partes de nuestros cuerpos que cubrimos por ropa son a menudo consideradas menos dignos, pero les damos mayor honor porque las vestimos muy cuidadosamente. Las partes que usted oculta de su cuerpo, las partes que usted no muestra a nadie, en ninguna parte. Sus vergüenzas, decía mi papá. Esas partes, son las partes indignas. Ajá, pero usted son las que más cuida. Le puedo asegurar que son las partes de su cuerpo que más cuida con toda su alma. No quiero decir a cuáles, pero usted ya sabe a cuáles me refiero. Versículo 27 al 31 dice, ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, después los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procuren pues los dones mejores. Pero yo les muestro un camino aún más excelente. Pablo dice, ¿hablan todos lenguas? ¿Cuál es la respuesta a todas las preguntas que hace Pablo? ¿Son todos apóstoles? La respuesta es no. ¿Son todos profetas? La respuesta es no. ¿Son todos maestros? La respuesta es no. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos los dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? La respuesta es no. Por eso no podemos tomar el don de lenguas como evidencia para decir que estamos llenos del Espíritu Santo. Pero como mucha gente pone eso como evidencia para decir que está llena del Espíritu Santo, ha causado que muchas personas imiten las lenguas o que no le estén haciendo realmente para hacerse sentir que sí están llenos del Espíritu Santo cuando no necesariamente tiene que ser así. Dice Pablo, procuren los mejores dones. Aunque el Espíritu Santo los da como Él quiere, es deber de nosotros orar y procurar los mejores dones. Los dones de profecía, los dones de interpretación. Hay que procurarlos. Hay que orar, Señor, dame estos dones, ayúdame a ejercer o ayúdame a entender qué dones me has dado, porque dice la palabra que irrevocables son los dones, y ayúdame a entender qué dones me has dado para poderlos ejercer. Y finalmente Pablo dice, pero yo les quiero enseñar un camino aún más excelente. ¿Por qué? Porque en el capítulo 13 Pablo habla del amor. Y Pablo dice, de nada te sirven los dones, de nada te sirve hablar en lenguas, de nada te sirve que tengas tanta fe que le digas a un monte que se mueva y que sí te haga caso. De nada te sirve todo eso si no tienes amor. Más importante que todos los dones y más importante que todo esto es el amor. Pero eso lo vamos a ver en el capítulo 13. Mi hermano, no me quiero robar más de su tiempo. Yo sé que me extendí bastante porque este capítulo lo requiere. Si tiene dudas, si tiene alguna aclaración, escríbanos con toda confianza. Si usted quiere aprender más de la palabra de Dios, si usted quiere aprender más de los dones, es que, oye, yo quiero entender bien cómo es eso de los dones. En cuanto regresemos de esta contingencia, me comprometo, vamos a arrancar el discipulado aquí en la iglesia. Fíjense, lo queríamos arrancar para este año, por X o Y razón no pudimos, pero en cuanto regresemos de la contingencia, queremos hacerlo de dos formas: presencial, con algunas cuantas personas por la sana distancia, pero también queremos hacerlo por Zoom, para que usted se pueda conectar y pueda estar haciendo preguntas, para que pueda estar atendiendo esto desde su casa y no necesariamente tenga que venir hasta la iglesia. Queremos hacerlo de esta forma para que usted crezca espiritualmente, si quiere aprender más de los dones. Yo aquí estoy hablando, yo creo que llevo ya 1:15, 1:20, pero esto es importante. Si usted no entiende tanto todavía del Facebook, yo sé que hay muchas personas que ya esto del Face, las redes, no le entienden tanto. Pregúntele a su chico, a su hijo, algún sobrinito por ahí que tenga de 14, 15 años, esto les van a explicar, pero mire, rapidísimo le van a entender ahí. Yo el mayor error que cometí fue hacerle un Facebook a mi mamá,
se convirtió en una máquina de dar likes. Le dio likes así, de repente tenía 80 notificaciones y era porque Leticia Mercado le dio like a todas mis fotos, le dio like. Pero fíjese que es una bendición en estos tiempos en las redes sociales. Ahí dice mi mamá que me está viendo, no es cierto, ma, te quiero mucho, te amo. Pero lo que voy es esto, chicos, si ustedes ven a sus papás batallando, ayúdenles con las redes sociales para que ellos puedan compartir, para que ellos puedan esta parte de la casa de Dios. Y yo sé que a muchos les afecta que no nos podemos ver aquí. Así es que, chicos, ayuden a sus papás para que nos sigan aquí en la página de Iglesia Ríos, para que se suscriban al canal de YouTube, que también nos encuentran como Iglesia Ríos, y para que cualquier cosa nos podamos contactar y seamos edificados. Vamos a terminar con una oración rapidísimo. Ahí en su lugar, incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, sabemos que tú estás en medio de nosotros. Queremos, Señor, operar en los dones del Espíritu Santo. Queremos operar, que tú nos muestres esos dones que nosotros tenemos y ayúdanos a practicarlos para poder operar en los dones. Pero ayúdanos a entender que lo más importante es el amor, tanto a ti como a nosotros, como a nuestros hermanos. Señor, queremos, Padre, que tú nos uses y que tú nos llenes de tu poder. Ayúdanos a no caer en abusos, a no caer en excesos acerca de los dones, y que esto se pueda llegar a pervertir, sino que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Ayúdanos a entender estos libros que estamos leyendo, que son de tu palabra, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe y nos ayude a comprenderlos mejor. Padre, yo bendigo a cada persona que nos está permitiendo entrar hasta sus hogares por medio de esta cámara, por medio de esta transmisión, y bendigo a sus familias, Señor. Llénalos de tu poder y de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos todo eso en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi hermano, el Señor le bendiga, descanse, nos vemos el próximo domingo a las 12 del día. Dios le bendiga.